Compró una estancia abandonada para huir del dolor de perder a su esposa e hija, hasta que encontró a una joven sin techo con un bebé en brazos, escondida allí dentro. Puedes imaginar a un hombre destruido por la viudez y la pérdida de una hija, descubriendo a una madre desesperada, viviendo en el lugar que sería su refugio. Parece improbable, pero esta historia ocurrió en el interior de Argentina hace más de 130 años. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te emocionará de una manera que nunca imaginaste. Es un giro que conmueve el corazón. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. La historia que voy a contar ocurrió en 1889, en el pequeño pueblo de San Antonio de Areco, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Era una época en que Argentina vivía tiempos de transformación, y las estancias esparcidas por la pampa eran el corazón de la economía local. La vida era dura, el trabajo pesado y las familias grandes, pero había un cierto orgullo en pertenecer a aquella tierra. Fue en este escenario que Eduardo Ribeiro construyó su vida. Eduardo no era argentino de nacimiento. Había venido de Brasil siendo joven, en busca de oportunidades como médico. Alto, de hombros anchos y cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes, Eduardo tenía ese aire serio de quien carga con responsabilidades. A los 38 años, era respetado en toda la región. Se había graduado en la Facultad de Medicina en Buenos Aires y había regresado al interior, donde abrió una clínica que atendía desde los hacendados más adinerados hasta los peones más humildes. No importaba quién llamara a su puerta, Eduardo siempre atendía con la misma dedicación. Estaba casado con Elena, una mujer de sonrisa dulce y ojos claros que iluminaban cualquier ambiente. Tenían una hija, Sofía, de apenas 5 años, que era la alegría de la casa. Eduardo trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para jugar con la niña al final de la tarde, llevándola a pasear por los campos o contándole cuentos antes de dormir. La vida de Eduardo era completa. Tenía todo lo que un hombre podría desear: una profesión que amaba, una esposa dedicada y una hija saludable. Pero todo eso se derrumbó en cuestión de semanas. El invierno de 1888 fue particularmente riguroso en aquella región. Las temperaturas cayeron más de lo normal y con ellas vino una ola devastadora de tuberculosis. Eduardo vio su clínica llenarse de enfermos. Trabajaba día y noche intentando salvar vidas, pero la enfermedad era implacable. Y entonces ocurrió lo peor. Elena empezó a toser. Al principio, Eduardo intentó convencerse de que era solo un resfriado, pero conocía demasiado bien los signos: la tos persistente, la fiebre que no cedía, el cansancio extremo. Era tuberculosis. Trató a su esposa con todo el conocimiento que tenía, pero no fue suficiente. Elena empeoró rápidamente y en cuestión de semanas falleció en los brazos de su marido. Eduardo apenas tuvo tiempo de procesar la pérdida. Sofía, que había dormido junto a su madre las últimas noches, también comenzó a presentar los síntomas. La desesperación que sintió Eduardo es indescriptible. Él, que había salvado tantas vidas, no podía salvar a las personas que más amaba. La niña luchó durante algunas semanas, pero su cuerpecito frágil no resistió. Eduardo sostuvo la mano de su hija hasta el último suspiro, sintiendo su alma despedazarse en trozos tan pequeños que jamás podrían ser reconstruidos. Después de los funerales, Eduardo se convirtió en una sombra. Continuó atendiendo pacientes durante algunos meses, pero era como si estuviera en piloto automático. Su mirada estaba vacía, sus manos temblaban durante los procedimientos, y por la noche, solo en aquella casa que antes estaba llena de vida, se veía rodeado de recuerdos demasiado dolorosos para soportar. Cada habitación gritaba su ausencia. El cuarto donde Elena bordaba cerca de la ventana, el jardín donde Sofía jugaba con sus muñecas, la cocina donde los tres tomaban mate juntos en las mañanas frías. Todo era insoportable. Fue entonces cuando Eduardo tomó una decisión radical. Cerró su clínica, vendió la casa y decidió comprar una propiedad aislada, lejos de todo y de todos. Quería un lugar donde pudiera estar a solas con su dolor, donde no necesitara fingir que estaba bien,
donde no tuviera que escuchar las vacías palabras de consuelo de la gente. Necesitaba silencio, necesitaba desaparecer. A través de un intermediario, Eduardo se enteró de una antigua estancia abandonada a unas 2 horas a caballo del pueblo. La propiedad había pertenecido a una familia tradicional que había quebrado años antes. La casa principal estaba en ruinas, las cercas caídas, el pasto invadido por la maleza. Era perfecta. Eduardo compró el lugar sin siquiera visitarlo personalmente. Guardó sus pocas posesiones en 2 maletas, tomó su caballo y partió en una fría mañana de agosto de 1889. El viaje fue largo y solitario, exactamente como Eduardo quería. Cruzó campos vacíos, pasó por arroyos helados y finalmente, al atardecer, avistó la propiedad. El lugar era aún más desolado de lo que imaginaba. La casa de madera y piedra estaba parcialmente derrumbada, con ventanas rotas y puertas colgando de una bisagra. El techo tenía enormes agujeros y la vegetación había invadido lo que una vez fue un jardín. Era perfecto para un hombre que quería esconderse del mundo. Eduardo ató el caballo y caminó hacia la entrada principal. La puerta crujió fuertemente cuando la empujó, revelando un interior oscuro y polvoriento. Había muebles viejos cubiertos por telas, telarañas en todos los rincones y un olor a moho que invadía las fosas nasales. Dejó las maletas en la entrada y comenzó a explorar el lugar, decidiendo qué habitación sería menos inhabitable. Fue entonces cuando lo oyó. Un llanto, el llanto de un bebé. Eduardo se congeló. Por un momento, pensó que estaba alucinando. Quizás el dolor de la pérdida de Sofía le estaba jugando una mala pasada a su mente. Pero el llanto continuó, débil pero inconfundible, viniendo de algún lugar en el fondo de la casa. Con el corazón acelerado, Eduardo siguió el sonido. Pasó por la sala en ruinas, atravesó un pasillo estrecho y llegó a lo que parecía haber sido la cocina. En el rincón más oscuro de la habitación, acurrucada detrás de una mesa vieja, había una joven. Tendría como máximo 17 o 18 años, el rostro delgado y sucio, el cabello castaño enmarañado cayendo sobre sus hombros. Sus ojos grandes y asustados miraban a Eduardo con terror. En sus brazos, envuelto en trapos viejos, había un bebé que no debía tener más de 3 meses. Los dos se miraron en silencio durante largos segundos. La joven apretó al bebé contra su pecho, como si esperara que Eduardo fuera a arrancárselo de los brazos. Eduardo, aún en shock, finalmente encontró las palabras. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz salió más dura de lo que pretendía. La muchacha tembló, pero no respondió. «¿Te he preguntado qué estás haciendo en mi propiedad?», repitió Eduardo esta vez con más rabia. Había comprado aquel lugar exactamente para estar solo, y ahora había una intrusa allí, perturbando su refugio. La joven tragó saliva y finalmente habló, con una voz débil y vacilante. «Por favor, señor, no llame a la policía, no tengo a dónde ir». Eduardo frunció el ceño. «¿Cómo que no tienes a dónde ir? Este lugar lleva años abandonado». «Lo sé», susurró ella. «Por eso vine aquí. Nadie más lo estaba usando». Eduardo sintió crecer la ira. Había pagado una buena suma por esa propiedad. Había viajado todo el día para llegar hasta allí, todo para tener paz, y ahora encontraba a una intrusa con un bebé. «Esto es propiedad privada», dijo, señalando la puerta. «Tienes que irte de inmediato». Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. «Por favor», imploró, «solo déjenos quedarnos esta noche. Hace mucho frío afuera y el bebé está enfermo. Mañana por la mañana nos iremos, lo prometo». Eduardo miró al bebé. Incluso en la penumbra podía ver que el niño estaba demasiado pálido, con los labios ligeramente azulados. Su instinto de médico reconoció de inmediato los signos. «¿Este bebé tiene fiebre?», preguntó, suavizando un poco la voz. La muchacha asintió. Las lágrimas ahora corrían libremente. «No para de toser y está demasiado caliente. No sé qué hacer». Eduardo suspiró. Por mucho que quisiera deshacerse de esa situación, no podía simplemente echar a una madre y a un bebé enfermo a la oscuridad de una noche de invierno. Sería una sentencia de muerte. «Déjame ver al niño», dijo acercándose. La joven dudó, pero acabó extendiéndole el bebé. Eduardo tomó al niño con cuidado, sintiendo el calor excesivo a través de los trapos. Lo examinó con manos expertas, verificando la respiración, los latidos, el color de la piel.
El diagnóstico fue rápido. Neumonía. Este bebé está muy enfermo, dijo Eduardo devolviendo el niño a la madre. Si no se le trata adecuadamente, no sobrevivirá a la noche. La joven sollozó. Lo sé. Lo intenté todo, pero no tengo dinero para un médico, y ninguna clínica quiso atendernos. Eduardo apretó los dientes. Conocía bien esa realidad. Las madres solteras, especialmente las pobres, eran a menudo rechazadas por la sociedad. «Está bien», dijo finalmente. «Pueden quedarse esta noche, pero solo esta noche. Mañana se van». La joven asintió rápidamente, apretando al bebé contra su pecho. «Muchas gracias, señor. Muchas gracias de verdad». Eduardo fue a buscar sus maletas y comenzó a arreglar una de las habitaciones menos destruidas para pasar la noche. Pero cada pocos minutos oía la tos ronca del bebé resonando por la casa vacía. Cada sonido era como una aguja en su conciencia. Sabía que si no hacía nada, ese niño moriría. Y por mucho que quisiera huir de todo, no podía simplemente dejar que eso sucediera. Refunfuñando, Eduardo tomó su maletín médico y volvió a la cocina. La joven seguía en el mismo lugar meciendo al bebé y tarareando en voz baja. «Necesita tratamiento», dijo Eduardo. «Haré lo que pueda». Durante las horas siguientes, Eduardo trabajó. Hizo compresas frías para bajar la fiebre. Preparó una infusión de hierbas que ayudaría con la tos y la respiración, y montó una especie de tienda improvisada con paños húmedos para aumentar la humedad del aire alrededor del bebé. La joven lo observaba en silencio, con una mezcla de esperanza y gratitud en la mirada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo mientras trabajaba. «Isabela, señor». «¿Y el bebé?». «Mateo». Eduardo asintió, sin decir nada más. No quería crear lazos. Esas personas serían solo un inconveniente temporal y luego desaparecerían de su vida. Pero mientras cuidaba del pequeño Mateo, algo extraño sucedió. Las manos de Eduardo, que habían temblado tanto en los últimos meses, estaban firmes de nuevo. Su mente, que vivía inmersa en una niebla, estaba clara y enfocada. Por primera vez desde la muerte de Elena y Sofía, se sentía útil de nuevo. Cuando la noche avanzó y el bebé finalmente se durmió con una respiración un poco más regular, Eduardo se apartó. «Necesita descansar», dijo. «Y tú también». Isabela lo miró con lágrimas de gratitud. «¿Cómo puedo agradecérselo, señor?». «No necesitas agradecer», respondió Eduardo secamente. «Mañana se irán y nunca más tendré que pensar en esto». Salió de la cocina y fue a la habitación que había elegido para sí. Se acostó en un colchón viejo y polvoriento, pero el sueño no llegó. Se quedó mirando el techo lleno de agujeros, escuchando el viento aullar afuera y los suaves sonidos de Isabela tarareándole a su hijo. Y por primera vez en meses, Eduardo no lloró. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, Eduardo se despertó con el olor de algo cocinándose. Se levantó confundido y fue a la cocina. Isabela estaba allí, alimentando al bebé con pequeños sorbos de un caldo que había preparado. Había arreglado el ambiente lo mejor que pudo, barrido el suelo e incluso había puesto algunas flores silvestres en una vasija rota sobre la mesa. «Buenos días, señor», dijo tímidamente. «Encontré unas patatas viejas en el depósito e hice un caldo. ¿Quiere un poco?». Eduardo miró aquella escena. La luz de la mañana entraba por las ventanas rotas, iluminando el polvo en el aire. El bebé tenía un color un poco mejor, e Isabela, a pesar de la suciedad y los harapos que vestía, tenía una sonrisa esperanzadora en el rostro. Debería echarlas. Ese era el trato. Pero las palabras no salieron. «¿Cómo está el bebé?», preguntó. «Mejor», respondió Isabela. «La fiebre bajó un poco y pudo mamar». Eduardo asintió. «Aún está lejos de estar curado. Necesitará tratamiento por al menos unos días más». Isabela se mordió el labio. «Pero usted dijo que teníamos que irnos hoy». Eduardo suspiró pesadamente. Sabía que estaba cometiendo un error, pero no podría perdonarse si ese bebé moría por falta de cuidados. «Pueden quedarse hasta que mejore», refunfuñó Eduardo. «Pero después de eso se van. ¿Entendido?». Isabela asintió rápidamente, con los ojos brillantes. «Entendido, señor. Muchas gracias». Y así comenzó una extraña convivencia. Eduardo mantenía la distancia. Apenas hablaba con Isabela más allá de lo necesario para el tratamiento del bebé. Pasaba los días intentando arreglar partes de la casa.
más para mantenerse ocupado que por cualquier otra razón. Pero por la noche, cuando el frío arreciaba, se encontraba revisando cómo estaba el pequeño Mateo, ajustando los remedios, enseñando a Isabela los cuidados necesarios. Los días se convirtieron en semanas, el bebé mejoró gradualmente, pero Eduardo siempre encontraba una razón para posponer su partida. El invierno era demasiado riguroso, o Mateo aún estaba demasiado débil para viajar, o había demasiadas lluvias en el camino. Isabela nunca cuestionaba. Trabajaba incansablemente, limpiando la casa, cocinando lo poco que tenían, cuidando de su hijo. Y lentamente, aquella estancia abandonada comenzó a parecer un hogar. Una noche, mientras cenaban en silencio el estofado que Isabela había preparado, Eduardo finalmente hizo la pregunta que lo había estado molestando durante semanas. ¿Por qué estaba sola con un bebé? ¿Dónde está el padre del niño? Isabela bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Trabajaba como sirvienta en la estancia de los Alvear. Comenzó con voz baja. Estaba allí desde los 13 años. La familia era buena conmigo, me daban comida y un lugar para dormir. Pero el hijo mayor, Rodrigo, él hizo una pausa, con las manos temblando. Me prometió matrimonio. Dijo que me amaba, que nos escaparíamos juntos. Le creí. Eduardo sintió crecer la ira, pero no hacia la joven. Ya había visto esa historia muchas veces. Hijos de familias ricas seduciendo a empleadas jóvenes con promesas vacías. ¿Y cuándo te quedaste embarazada?, preguntó suavemente. Isabela se secó una lágrima. Rodrigo lo negó todo. Dijo que yo estaba mintiendo, que me había involucrado con otros hombres. La familia me expulsó sin referencias, sin dinero. Dijeron que yo era una vergüenza y que, si se lo contaba a alguien, me demandarían por difamación. No tenía familia, no tenía a nadie. Vagué por los caminos durante meses, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba. Cuando Mateo nació, fue en un granero abandonado, completamente sola. Pensé que íbamos a morir allí. Su voz se quebró, pero no morimos, y cuando oí que esta estancia estaba abandonada desde hacía años, vine aquí. Pensé que podría criar a mi hijo en paz, lejos de todos. Eduardo permaneció en silencio por un largo momento. La historia de Isabela era desgarradora, pero también era irritantemente común. Mujeres jóvenes siendo utilizadas y desechadas por hombres poderosos. Y ahora, la sociedad esperaba que él, Eduardo, arrojara a esta madre y a este bebé de vuelta a las calles. «Puedes quedarte», dijo finalmente. Isabela levantó los ojos, sorprendida. «¿Qué? Puedes quedarte, al menos hasta la primavera. Para entonces Mateo estará más fuerte y podrás encontrar trabajo en algún lugar». Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabela. «Gracias, señor. Le prometo que no seré una carga. Trabajaré duro, ayudaré con todo». Eduardo solo asintió y volvió a comer, pero por dentro sabía que algo había cambiado. Por primera vez desde la muerte de su familia, no se sentía completamente vacío. Los meses siguientes fueron transformadores. Eduardo e Isabela cayeron en una rutina. Ella cuidaba de la casa y del bebé, él arreglaba la propiedad y ocasionalmente trataba a algún animal herido que aparecía. Hablaban más ahora. Isabela era inteligente y curiosa. Había aprendido a leer con una institutriz bondadosa años antes y hacía preguntas constantes sobre medicina, sobre el mundo más allá de esa región, sobre todo. Eduardo se encontró respondiendo pacientemente, a veces incluso tomando sus viejos libros de medicina y explicando conceptos más complejos. Isabela absorbía todo como una esponja. Tenía una mente aguda y una voluntad férrea de aprender. Eduardo comenzó a enseñarle sobre hierbas medicinales, sobre cómo tratar heridas básicas, sobre los signos de diferentes enfermedades. Se decía a sí mismo que era solo para que ella pudiera cuidar adecuadamente de su hijo, pero la verdad era que le gustaba tener a alguien a quien enseñar de nuevo. Mateo crecía fuerte y sano. A los 3 meses era un niño frágil al borde de la muerte, pero a los 6 meses era un bebé regordete que se reía cuando Eduardo hacía muecas graciosas. Eduardo intentaba mantener la distancia, pero era imposible. Ese bebé había traído algo de vuelta a su vida, algo que pensó que había perdido para siempre. E Isabela, a pesar de toda la dureza que había enfrentado, tenía un espíritu resiliente. Cantaba mientras trabajaba,
Sonreía incluso en los días más difíciles y siempre encontraba motivos para estar agradecida. Su presencia traía ligereza a esa casa que antes era una tumba de recuerdos, pero el mundo exterior no los había olvidado. Una tarde de primavera un sacerdote apareció en la propiedad. El padre Vicente era el vicario de San Antonio de Areco, un hombre de mediana edad con ojos astutos y una postura rígida. «Alguien me dijo que el doctor Ribeiro estaba viviendo aquí», dijo el sacerdote entrando sin ser invitado, «y que no está solo». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Isabela estaba en la parte de atrás con Mateo, pero su presencia era obvia. Ropa de bebé, secándose en el tendedero, el olor de la comida preparándose, los sonidos de un niño jugando. «Estoy viviendo aquí, sí», respondió Eduardo cuidadosamente. «¿Y con quién más?», preguntó directamente el sacerdote. Eduardo dudó. «Con una joven y su hijo. Necesitaban refugio». El sacerdote frunció el ceño. «¿Y cuál es la relación del señor con esa joven?». «Ninguna», dijo Eduardo rápidamente. «Estaba sin techo y le ofrecí ayuda. No hay nada impropio aquí». El sacerdote caminó por la casa, observando todo con evidente desaprobación. «Doctor Ribeiro, usted es un hombre respetado, pero vivir solo con una mujer soltera y un bebé que no es suyo, eso es un escándalo. Toda la comunidad está hablando». Eduardo sintió crecer la ira. «La comunidad, la misma comunidad que echó a esta muchacha a la calle cuando más necesitaba ayuda. Esa es la comunidad que está tan preocupada por la moral». El padre Vicente no se inmutó. «No importan las circunstancias, doctor. Usted está viviendo en pecado. A menos que se case con esa muchacha, ella necesita irse de aquí». «¿Casarme?». Eduardo casi se rió. «No tengo ninguna intención de volver a casarme». «Entonces se irá», dijo el sacerdote firmemente. «O usted hace lo correcto a los ojos de Dios y de la sociedad, o esta joven será expulsada de la región, y el bebé también». Después de que el sacerdote se fue, Eduardo se quedó sentado en la galería durante horas, con la cabeza entre las manos. ¿Casarse con Isabela? Era absurdo. Apenas la conocía. Era demasiado joven, venía de un contexto completamente diferente. Y lo más importante, se había jurado a sí mismo que nunca reemplazaría a Elena. Pero dejar que Isabela se fuera significaba condenarla a ella y al pequeño Mateo a una vida de miseria y rechazo. Isabela apareció en la galería, con Mateo en brazos. «Escuché la conversación», dijo en voz baja. «No tiene que preocuparse, doctor Ribeiro. Me iré mañana. No voy a arruinar su reputación». Eduardo la miró. «¿A dónde irás?». Ella se encogió de hombros. «Ya me las arreglaré. Siempre lo hago». Pero Eduardo sabía la verdad. Sin referencias, sin dinero, con un bebé pequeño, Isabela no tendría ninguna oportunidad. Terminaría en alguna situación desesperada o peor. «No», dijo finalmente. «No irás a ninguna parte». Isabela parpadeó sorprendida. «Pero el sacerdote dijo que...». «Sé lo que dijo el sacerdote», la interrumpió Eduardo. «Y tiene razón en una cosa. Si te quedas aquí sin que nos casemos, la sociedad hará nuestras vidas imposibles. Así que nos casaremos». Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. «¿Qué? No es un matrimonio de verdad», aclaró Eduardo rápidamente. «Es solo en el papel. Tú y Mateo tendrán la protección de mi nombre y yo tendré paz. Nada más cambia». Isabela permaneció en silencio por un largo momento. Luego, finalmente, asintió. «Si es eso lo que usted cree que es mejor». La boda tuvo lugar una semana después, una ceremonia rápida y sin emoción en la pequeña iglesia de San Antonio de Areco. Eduardo vestía un traje oscuro que no usaba desde hacía meses. Isabela llevaba un vestido sencillo que ella misma había cosido. No había invitados más allá del sacerdote y 2 testigos obligatorios. Cuando el sacerdote le pidió a Eduardo que besara a la novia, él solo tocó su rostro rápidamente y se apartó. Isabela ahora era oficialmente Isabela Ribeiro, y Mateo tenía un apellido respetable. Pero Eduardo dejó claro que las cosas no cambiarían entre ellos. Isabela seguiría durmiendo en la habitación que ya ocupaba, Eduardo en la suya. Eran solo 2 personas compartiendo una casa, nada más. Pero la vida rara vez sigue los planes que hacemos. Unas semanas después de la boda, una epidemia de fiebre tifoidea azotó la región. Era otoño de nuevo, y las precarias condiciones sanitarias
facilitaron la propagación de la enfermedad. La gente comenzó a aparecer en la puerta de Eduardo, desesperada por ayuda. Eduardo no pudo rechazarlos. Por mucho que hubiera intentado alejarse de la medicina, ésta todavía corría por sus venas. Transformó parte de la estancia en un hospital improvisado, tratando a los enfermos en una de las áreas más apartadas de la casa para proteger a Isabela y a Mateo. Pero no podía hacerlo solo. Fue entonces cuando Isabela entró en escena. «Puedo ayudar», dijo. «Usted me ha enseñado mucho sobre tratamientos. Déjeme ayudar». Eduardo dudó, pero la necesidad era demasiado grande. Accedió, e Isabela demostró ser extraordinaria. Trabajaba incansablemente a su lado, aplicando compresas, administrando remedios, consolando a los enfermos. Tenía manos suaves pero firmes y una compasión natural que tranquilizaba a los pacientes. Juntos, Eduardo e Isabela salvaron decenas de vidas durante esas semanas difíciles. Trabajaban codo a codo, a veces durante días, sin dormir bien. Y en algún momento durante esas largas y agotadoras noches, algo cambió entre ellos. Eduardo comenzó a ver a Isabela no como una obligación o una intrusa, sino como una compañera. Era valiente, inteligente e increíblemente fuerte. E Isabela, a su vez, veía en Eduardo no solo al hombre serio y cerrado que la había acogido, sino a alguien profundamente bondadoso, con un corazón enorme escondido detrás de muros de dolor. Cuando la epidemia finalmente pasó y el último paciente fue curado, Eduardo e Isabela estaban exhaustos. Se sentaron en la galería de la estancia, observando el amanecer sobre los campos. «Estuviste increíble», dijo Eduardo, y era la primera vez que elogiaba a Isabela abiertamente. «Aprendí del mejor», respondió ella con una sonrisa cansada. Eduardo la miró de verdad, quizás por primera vez desde que se conocieron. Vio a una mujer joven pero madura más allá de sus años, marcada por las dificultades pero no rota por ellas. Vio a alguien que había traído luz de vuelta a su vida cuando él pensaba que solo había oscuridad. «Isabela», comenzó vacilante, «necesito pedirte disculpas». «¿Por qué?», preguntó ella confundida. «Por tratarte como una obligación, por fingir que nuestro matrimonio era solo una formalidad. La verdad es que tú y Mateo se han vuelto importantes para mí, y no sé qué hacer con eso». Isabela tomó su mano suavemente. «Doctor Ribeiro, entiendo su dolor. Sé que perdió a personas que amaba, pero cerrar su corazón para siempre no las traerá de vuelta. Y no le pido que me ame o que reemplace a su familia. Solo le pido que nos deje ser parte de su vida de verdad». Eduardo sintió que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente escapaban. Isabela no lo juzgó, solo se quedó allí, sosteniendo su mano mientras él lloraba por primera vez desde los funerales. Cuando finalmente se recompuso, algo había cambiado. Los muros alrededor de su corazón habían comenzado a agrietarse. A partir de ese día, la dinámica entre Eduardo e Isabela cambió por completo. Ya no eran solo compañeros de conveniencia. Eduardo comenzó a enseñar a Isabela más seriamente, tratándola como una verdadera aprendiz de medicina. Tenía un talento natural y absorbía el conocimiento con una facilidad impresionante. Por la noche, después de que Mateo se durmiera, conversaban durante horas sobre libros, sobre filosofía, sobre la vida. Eduardo descubrió que Isabela tenía una mente brillante que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse. Comenzó a traerle libros del pueblo, primero de medicina, luego de historia, literatura, ciencias. Isabela lo devoraba todo, y Mateo, ahora con casi 1 año, se había apegado completamente a Eduardo. Cuando el médico llegaba a casa después de un día trabajando en los campos, el bebé extendía sus bracitos pidiendo que lo cargara. Eduardo, que se había jurado no apegarse, descubrió que no podía resistirse a la sonrisa de ese niño. Un día, mientras jugaba con Mateo en el suelo de la sala, Isabela observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo preocupado. Ella negó con la cabeza. «Nada, es solo que nunca pensé que podríamos tener esto, una familia, un hogar». Eduardo se quedó en silencio por un momento. Luego le extendió la mano. «Ven aquí». Isabela se acercó y se sentó a su lado. Eduardo tomó su mano y la sostuvo con firmeza. «No sé si estoy listo para llamar a esto amor», dijo honestamente.
Pero sé que tú y Mateo son las personas más importantes de mi vida ahora, y sé que no quiero seguir fingiendo que este matrimonio es solo un papel. Isabela sonrió a través de las lágrimas. Podemos empezar despacio. Eduardo asintió. Despacio está bien, pero a partir de hoy somos una familia de verdad. Y así, gradualmente, la estancia abandonada se transformó en un hogar lleno de vida. Eduardo reanudó oficialmente la práctica médica, pero esta vez con Isabela a su lado como asistente. La comunidad, que los había juzgado al principio, tuvo que acabar reconociendo la competencia y dedicación de ambos. Isabela se volvió especialmente querida por las mujeres de la región, que se sentían más cómodas buscando ayuda con ella que con los médicos hombres. Eduardo no solo aceptó a Mateo como su hijo, sino que lo adoptó oficialmente, dándole su apellido. El niño creció llamando a Eduardo papá y nunca conoció otra realidad. Y cuando Mateo tenía 3 años, Isabela quedó embarazada de nuevo. Esta vez, de un hijo realmente de ellos. El embarazo fue un momento de alegría, pero también de miedo para Eduardo. Los recuerdos de la pérdida de Elena y Sofía aún dolían. Pero Isabela estuvo fuerte y sana durante toda la gestación y dio a luz a una niña a la que llamaron Elena, en honor a la primera esposa de Eduardo. Fue Isabela quien sugirió el nombre, entendiendo que honrar su pasado no disminuía su presente. 3 años después vino otro hijo y luego otro más. La casa que había sido un refugio de soledad se llenó de niños corriendo, riendo y jugando. Eduardo no olvidó a Elena y Sofía, nunca las olvidaría. Pero aprendió que el corazón humano tiene una capacidad increíble para amar de nuevo, sin disminuir los amores anteriores. Isabela también se convirtió en una figura respetada en la región. Continuó estudiando medicina con Eduardo y finalmente se convirtió en la partera más solicitada de toda la provincia. Nunca se convirtió en médica oficialmente, ya que las universidades no aceptaban mujeres en esa época, pero su conocimiento era tan vasto que incluso médicos más jóvenes venían a pedirle consejo. La estancia, antes símbolo de desolación y huida, se transformó en un lugar de curación. Eduardo e Isabela mantuvieron la tradición de acoger a los más necesitados, madres solteras rechazadas por la sociedad, enfermos sin recursos, niños abandonados. Todos encontraban refugio allí. La propiedad creció y prosperó. Eduardo nunca se hizo rico, pero tenía lo suficiente para mantener a su familia cómoda y ayudar a quien lo necesitara. Y lo más importante, tenía paz. El dolor de la pérdida de su primera familia nunca desapareció por completo, pero dejó de ser una herida abierta. Se convirtió en una cicatriz, algo que llevaba consigo pero que ya no le impedía vivir. 20 años después de aquella primera noche, en que Eduardo encontró a Isabela escondida con un bebé en brazos, estaba sentado en la misma galería, ahora totalmente reconstruida y pintada. Isabela se sentó a su lado, con el cabello ahora con algunas canas, pero la sonrisa tan dulce como siempre. Adentro sus hijos cenaban ruidosamente. Mateo, ahora un joven de 21 años, acababa de anunciar que iba a estudiar medicina en Buenos Aires. Quería seguir los pasos de su padre. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Isabela apoyando la cabeza en el hombro de Eduardo. Eduardo sonrió. ¿Aquella primera noche? Nunca. Solo quería que se fueran. Isabela se rió. Y yo solo quería sobrevivir un día más. Eduardo tomó su mano. Pero aquí estamos, contra todo pronóstico. Isabela apretó su mano de vuelta. Sabes, nunca te agradecí adecuadamente. ¿Por qué? Por salvarme, tanto a mí como a Mateo. Eduardo negó con la cabeza. Te equivocas. Fui yo quien fue salvado. Había venido a este lugar para morir por dentro. Tú me recordaste cómo vivir. Se quedaron sentados en silencio, observando el sol ponerse sobre los campos que ahora conocían tan bien. Dentro de la casa oían el sonido de los niños riendo, el ruido de los platos siendo lavados, la vida sucediendo en toda su caótica belleza. Eduardo pensó en Elena y Sofía, como siempre hacía a esa hora del día. Pero esta vez el pensamiento no vino acompañado de un dolor paralizante. Vino con gratitud por haber tenido ese amor, aunque fuera por poco tiempo, y con gratitud por haber encontrado el amor de nuevo cuando menos lo esperaba. La historia de Eduardo e Isabela se convirtió en leyenda en la región. La gente contaba sobre el médico viudo
que compró una estancia abandonada para huir del dolor y encontró una nueva razón para vivir, sobre la joven rechazada que se convirtió en una de las mujeres más respetadas de la provincia, sobre el amor que nació no del romance, sino de la compasión, del respeto y de la construcción conjunta de algo más grande que ambos. Mateo creció y se convirtió en un médico excepcional, siempre recordando las lecciones que aprendió del hombre que eligió ser su padre. Nunca supo que Eduardo no era su padre biológico hasta mucho más tarde, y cuando lo descubrió, solo lo amó más por haber elegido amarlo cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Los otros hijos de Eduardo e Isabela también prosperaron. Algunos siguieron la medicina, otros eligieron caminos diferentes, pero todos llevaban consigo los valores que sus padres les habían enseñado: compasión por los más débiles, trabajo duro y la creencia de que las personas merecen segundas oportunidades. Eduardo vivió hasta los 72 años, rodeado de hijos, nietos y una comunidad que lo amaba. En sus últimos días, con Isabela a su lado, sosteniendo su mano como siempre hacía, miró hacia atrás sin arrepentimientos. Había perdido mucho en la vida, era verdad, pero también había ganado más de lo que jamás imaginó posible. Cuando Eduardo cerró los ojos por última vez, fue con una sonrisa en el rostro. Isabela vivió 10 años más después de él, continuando su trabajo como partera y sanadora. Nunca se volvió a casar. Decía que un gran amor en la vida era más de lo que la mayoría de la gente tenía, y ella estaba agradecida por haber tenido el suyo. Cuando finalmente se reunió con Eduardo, fue enterrada a su lado en la pequeña colina detrás de la estancia. Sus hijos plantaron árboles alrededor de las tumbas, y el lugar se convirtió en un santuario pacífico. La estancia continuó siendo un lugar de acogida por generaciones. Los descendientes de Eduardo e Isabela mantuvieron la tradición de ayudar a los necesitados, y la propiedad se convirtió en un símbolo de esperanza en la región. Y así termina la historia de un hombre que compró una estancia abandonada para huir del dolor y encontró no solo curación, sino una nueva vida entera. La historia de una joven que no tenía nada y ganó un hogar, una familia y un propósito. Y la historia de un bebé que debería haber muerto en aquella primera noche fría, pero que creció para salvar muchas otras vidas. Porque a veces, las cosas que parecen intrusiones no deseadas en nuestras vidas son exactamente las bendiciones que necesitábamos. Y a veces, el amor no llega como un rayo dramático, sino que crece lentamente, a través de días compartidos, trabajo conjunto y la elección consciente de abrir el corazón de nuevo, incluso cuando ha sido roto. Eduardo nunca olvidó a Elena y a Sofía, pero aprendió que honrar su memoria no significaba cerrarse a la vida, significaba vivir plenamente, amar completamente y ayudar a los demás con la misma dedicación que habría deseado que alguien tuviera por aquellos que él perdió. E Isabela, la joven que un día durmió en una cocina abandonada con un bebé enfermo en brazos, demostró que la fuerza no viene de donde naces, sino de cómo enfrentas lo que la vida te pone en el camino. Transformó el rechazo en propósito, la desesperación en esperanza y una propiedad en ruinas en un hogar lleno de amor. Esta es una historia sobre pérdida y reconstrucción, sobre juzgar menos y acoger más, sobre cómo los finales más improbables pueden convertirse en los comienzos más hermosos, y sobre cómo a veces lo que parece ser el final del camino es solo una curva que lleva a algo extraordinario que nunca podríamos haber planeado. ¿Y tú? ¿Has vivido una situación donde algo que parecía malo al principio se transformó en la mayor bendición de tu vida? Cuéntamelo aquí en los comentarios, y no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like, porque cada semana traigo historias emocionantes que conmoverán tu corazón.